En el paraíso había tres cosas que estaban unidas dentro de nosotros. Sin la realidad del pecado había tres cosas que Dios había puesto en nuestro interior. En el paraíso estaba unido el deseo, no se les olvide, estaba unido los recursos y estaba unido el deleite. En el paraíso nosotros teníamos un deseo, teníamos los recursos para satisfacer ese deseo y teníamos la posibilidad del deleite, del gozo de haber satisfecho ese deseo. Quizá tal vez tendríamos que interiorizar un poquito sobre eso. ¿Y cómo lo interiorizamos? Pensando en lo que el pecado vino a hacer. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el pecado vino a poner desorden, ¿verdad? Vino a desordenar. ¿Qué desordenó el pecado? Justamente desordenó estas cosas, muchas más, pero estas cosas las desordenó. Desordenó nuestro deseo. Recuerdan que lo vimos providencialmente hace unos días por aquí en las lecturas, que Eva había pasado muchas veces frente al árbol del bien y del mal y lo había deseado, ¿no? Lo deseó hasta que la serpiente le cambió la mirada. Entonces mire cómo el pecado entonces viene a meterse en nuestros deseos. Entonces el pecado viene a desordenar nuestros deseos y nos damos cuenta que empezamos a desear cosas que no nos hacen bien. Las deseamos. Yo vacilo, ya saben, pero pues puchica, yo veo una chuleta con gordito, por encima de la broma y todo, yo veo una chuleta con gordito y yo veo ese gordito y yo lo deseo, es que mojadito así con el arroz, con la cebollita que esté así y un pedacito de aguacate, ¿verdad? Es que usted me dice, bueno, quítele al gordito, sí, yo se lo puedo quitar, pero pues mi alma, ese gordito es, y ese gordito va directo como grasa saturada a la avena. Estoy poniendo un ejemplo de comida, pero usted podrá pensar en lo que usted desea y le hace mal. Al punto en que el Señor tuvo que dar los mandamientos, por ejemplo, y dice, no desearás la mujer y el hombre de tu prójimo, los bienes. Entonces mire cómo el pecado vino a meterse en nuestros deseos y entonces con mucha facilidad empezamos a desear cosas que nos hacen daño. Antes en el paraíso no. ¿Qué vino a hacer el pecado? Desordenó los recursos. En el paraíso teníamos. Ahora vino entonces el pecado a desordenar los recursos. Como desordenó el deseo, tenemos los recursos. Entonces empezamos a desear cosas que no tenemos los medios para adquirirlas. Incluso a veces pensamos que nuestra felicidad está en buscar los medios para adquirirlos. Es muy fácil pensar en lo económico, pero cuando digo recursos puede ser cualquier cosa. Por eso siempre se materializa en la plata. Y si yo tuviera más plata, entonces cambio a un mejor celular. Y entonces si yo tuviera más plata, viviría en una mejor casa. Y si yo tuviera más plata, entonces yo me operaría. Y si yo tuviera más plata, entonces como deseamos cosas que están desordenadas, entonces nuestros recursos también. Yo no voy a dar una clase de economía aquí, pero la verdad es que una de las trampas más grandes es trabajar con recursos que no son nuestros y que los terminamos debiendo. No solo en lo económico. Ya puse el adulterio de alguna manera es querer utilizar un recurso, un deseo además y un recurso que no es tuyo. Es la mujer de tu prójimo o es el hombre de tu prójimo, por ejemplo. Entonces viene a desordenar
No solo el deseo, sino también viene a desordenar ¿qué? Los recursos. ¿Estoy siendo claro? Tercero, por ende, entonces viene a desordenar también el deleite. Y aunque pueda ser muy parecido al deseo, el deseo es justamente el impulso, el deleite es la satisfacción de ese deseo. Entonces viene a desordenar nuestros deleites y entonces nosotros nos deleitamos de cosas impensables como criaturas de Dios. Hay gente que se deleita del mal. ¿Se acuerdan de aquella parábola donde aquel que empezó a trabajar a las 6 de la mañana recibió lo mismo que el que trabajó a las 5 de la tarde recibió lo mismo el de las 6 de la mañana, aunque había sido el monto en que se habían acordado? ¿Recuerdan el reclamo? Estaba molesto. ¿Por qué? Porque aquel había recibido, qué bueno. Nosotros nos deleitamos a veces de que la gente le vaya mal. Ojalá le vaya mal. Decimos que los ticos somos serruchapizos, qué feo es eso. Nos gozamos. ¿Qué es el bullying? Bullying es el gozo por el dolor de la otra persona. ¿Ven cómo nuestro deleite está desordenado? Nos deleitamos de cosas extrañas. Yo sé que hay cosas que nos ocasionan risa, ¿verdad? Pero somos choteadores. Mi abuelo decía algo muy curioso, y yo lo recuerdo de que mi abuelo murió cuando yo tenía 9 años, pero abuelito me decía, una buena broma, las dos personas gozan. Es decir, si yo le hago una broma a Katia, y es una buena broma, Katia y yo gozamos. Pero si yo le hago una broma a Katia y Katia no goza, estamos mal. Yo iba a decir algo, es la broma, ya se me olvidó. Pues mi alma. Que pensé en mi abuelito y me distrae. Bueno, muy lindo el ejemplo de la broma, ¿verdad? Pero no sé qué iba a decir. Ya me acordé de gente que, digamos, goza de cosas físicas. Por ejemplo, yo veo que alguien se cae y yo reacciono a que me preocupa. Y hay gente que se reacciona de burlarse. Yo sé que a veces la risa se vuelve como nerviosa un poco, ¿verdad? Bueno, lo que quería decir y poner de ejemplo es cómo estamos desordenados. Estamos desordenados, a ver, en el deseo. Estamos desordenados en el recurso. Y estamos desordenados en el deleite. La conversión consiste en nosotros, con la gracia de Dios, hacer un esfuerzo en ordenar nuestro deseo, poner en orden nuestros recursos y entonces nuestros deleites. Es bonito ver cómo empezar de atrás para adelante, como por ejemplo como los santos dice, San Felipe Neri decía, Señor, me mandaste a amarte y solo un corazón me diste. Dame más deseo para desearte más. Al final, cuando le hicieron la autopsia, recuerdan a Felipe Neri con las costillas quebradas, porque el corazón había crecido tanto que le había quebrado las costillas también. Los recursos se ordenan en la gracia de Dios, ¿verdad? Los recursos. ¿Qué le dicen los santos al Señor? Tú eres todo lo que yo necesito. ¿Verdad? Aquella frase tan linda que dice, cuando Dios sea lo único que tengas, solamente allí te darás cuenta que Dios es lo único que necesitas. Y nuestros deseos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hoy la liturgia, la palabra de Dios nos invita, nos pone a ponernos en camino detrás de Jesús y utiliza un verbo importantísimo, que es negarse. La traducción del hebreo al español no nos funciona mucho porque en hebreo
existe otra forma de expresar eso, pero yo quiero hacer referencia a una palabra importantísima durante la Cuaresma, y es un adverbio, es el adverbio de negación, es no. Nosotros, si queremos hacer una buena Cuaresma, tenemos que ejercitarnos en el no. En el no. Yo creo que no estamos muy acostumbrados a ejercitarnos en el no. No es de moda ejercitarnos en el no. Porque como estamos desordenados, entonces no le decimos no al deseo, no le decimos no a la falta de recursos y no le decimos al deleite. Somos los únicos seres que tenemos la capacidad de decirnos no, seres vivos que podemos decir no. Digamos, imagínense un corral con un montón de pasto, ¿verdad? Un montón, pero un montón. Viene la vaca y empieza a comer pasto. ¿Cuándo para de comer pasto la vaca? Cuando se llene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los animales se llevan por el instinto. Y entonces comen, se llenaron y dejaron de comer. Pero si tiene un montón de pasto, la vaca, y todavía tiene un poquito de hambre, la vaca no dice, uy, ya comí suficiente, me voy a engordar, no voy a comer más. ¿Podrá la vaca? No, ¿verdad? No, no puede. No puede. Usted le tira alimento para perros al perrito en la taza y viene el perro y usted vio que quedó. ¿Por qué fue que dejó? ¿Porque ya está enfermo? ¿Porque está enfermo, perdón, tal vez? ¿O por qué? Porque ya, ¿verdad? No fue que usted le echó y dice, uy, mire, el perro está haciendo ayuno hoy. No puede. No puede, los animales no pueden, los animales son instintivos, los animales no pueden, no tienen la capacidad de decirse no, no pueden. Por eso con muchísimo dolor, a veces espiritualmente somos como animales, ¿me entienden? O más bien me explico, porque no tenemos la capacidad de decirnos no. Y es muy curioso porque en este desorden que nos mete el mundo sabe la importancia del no, pero para todos los otros aspectos es importante el no, pero cuando tiene que ver con la salvación de las almas, entonces el no es una negación, el no es ser retrógrado, el no es ser ocultista, el no es... Muy vacilón digo yo, ayer viendo algunas publicaciones sobre que ayer fue un día de ayuno y abstinencia, ¿verdad? Y entonces algunas publicaciones y yo leí algunos comentarios que decía una persona, qué polada más grande, qué esto y lo otro, y bueno, todos los comentarios que podría decirse, ¿no? Pero, ¿quién critica, por ejemplo? ¿Cómo se llama esta que acaba de ganar? Yocasta, sí, ¿verdad? ¿Quién critica a Yocasta porque se levanta a las 4 de la mañana a correr? A las 4 de la mañana que de pronto, qué rico, a las 4 de la mañana, pues ella dice, ay, quiero seguir durmiendo, pero interiormente se dice, no, me voy a levantar. ¿Quién la critica? ¿No? Porque sabemos que decirse no a ese deportista está bien. ¿Acaso no criticaríamos a los jugadores de la selección si el día anterior al partido se emborrachan? No tuvieron la capacidad de decirse que no. ¿Cuántos escándalos hemos visto en todas las elecciones y cosas de esas y demás? Pero miren cómo en todos los otros aspectos el no es importantísimo.
Pero cuando tiene que ver con la salvación, y cuando es en el aspecto más importante, que es la salvación de nuestras almas, entonces el no tiene sentido. ¿Cómo nos ordenamos? ¿Cómo ordenamos el deseo? ¿Cómo ordenamos los recursos? ¿Y cómo ordenamos el deleite? Un buen paso, un buen inicio es en el ejercicio del no. Estamos iniciando la Cuaresma, que es un ejercicio. La Navidad es el prepararnos porque Dios baja. La Cuaresma es prepararnos porque el hombre sube con Cristo. Y entonces apenas estamos iniciando la Cuaresma, yo le invito que haga un ejercicio del no. ¿Ya pensó qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su no durante esta Cuaresma? ¿Cuál no lo va a sacar a usted? Entiéndanse, espero ser muy asertivo. ¿Cuál no lo va a sacar de ser animal a usted? De no reaccionar como un puro animal. ¿Recuerdan? El animal, todo sí. ¿Tiene hambre? Sí. En cambio, el ser humano puede decir no. Yo les he contado que estaba en una fila, las filas que hay que hacer en algún lugar, en algún momento. Y estaba una mamá con 2 hijitos, uno tal vez de 6 y otro tal vez de 4, no sé. Y los dos tenían uno de estos martillos chillones, ¿verdad? Que tienen como una cascabel, como el martillo del Chapulín Colorado. Y entonces viene el de 6 y está con el martillo y le hace al de 4, pa, 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 pa. Y el chiquillo se corría, pa. Decía, mami, ¿verdad? Dándole quejas y el chiquillo del 6, pa, 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 pa. Mami, y entonces la mamá le decía, fulanito, que se calme. Y el chiquito de 6 le golpeaba al de 4, pa, 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 pa. Que te calmes, le dice la mamá, le dice al de 6, y el chiquito, pa, pa, pa. Ya cansada la mamá se vuelve del 4 y le dice, agarre ese martillo y pégale usted. Porque él tenía un martillo también. Y maravillosamente, el chiquito vuelve a ver a la mamá y le dice, no. Impresionante. Tenía más fuerza de voluntad de ese niño de 4 años que la mamá. Usted tiene la capacidad de ese deseo, que siente internamente de reventarle el martillo por la jupa de plástico, ¿verdad? De estos de chillot, pues ese es nuestro ejercicio. No, digo el chiquito de 4 años, dice no. Somos capaces del no, ¿verdad? Hay que ejercitarnos en ese no. Bueno, nos queda mucha Cuaresma todavía. Ojalá le podamos sacar provecho. Démosle gracias a Dios, que el Señor nos ordene. ¿Qué nos tiene que ordenar el Señor? Primero, deseo. Segundo, recursos. Tercero, deleite. Y tiene que ordenar la memoria también de cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.